Bueno, listos. Entonces, 19 participantes, menos 2, 17. Vamos a continuar acá. La idea es que vamos a probar borrar el table space. Aquí estoy. Este usuario es el usuario de Postgres. Y ya los demás, no están viendo, perdón. Sí, así. Y ya los demás usuarios están por fuera. Están por fuera de la base de datos de Postgres. Perdón, de motores 2. Ya están en Postgres los dos y listo. Vamos a ejecutar el comando del drop table space db motores 1. Entonces no me va a dejar ejecutar. ¿Por qué? Porque el table space no está vacío. Pues como no está vacío, yo no puedo eliminar la información que está dentro de ese table space. Si quiero eliminar ese table space, es necesario reasignar esa base de datos a un table space diferente. Entonces vamos a decirle acá que lo ajuste no a motores 1, sino a motores. No existe el table space motores. No existe motores, entonces ¿cómo se llama? Ya me acordé. Qué pena, le puse un nombre diferente. Prueba motores. Se voy a mover la base de datos motores 2 a prueba motores. Ya se movió la base de datos. Vamos a revisar en el table space. Entonces si miramos acá en data 1, ya no hay nada, está vacía la tabla, pues la carpeta está vacía, ya no hay información. Ahora sí podría decirle que elimine el table space. Le voy a decir elimine table space motores 1 y drop table space ha sido eliminado. Volvemos a la carpeta y vemos que efectivamente ya no está la carpeta de Postgres que hacía referencia al table space. Entonces tengamos en cuenta que solo podemos borrar los table space si están vacíos. La base de datos pues sigue funcionando porque lo que hice fue cambiar la de posición. Si yo entro a motores 2, voy a encontrar las dos tablas que tenemos ahí, prueba y prueba 6. ¿Ese cuál fue? Mentiras, prueba 6 no existe. Entré donde no era. Motores 2. Tenemos una sola tabla que es prueba 2. Y prueba 2 tiene dos select asterisco from
Prueba 2 debe tener 2 registros, que fue los que trabajamos. Profe, es que no estamos viendo, disculpe. Ah, carachas. Bueno, vuelvo y les digo. Voy a salirme de acá. Vuelvo a Postgres. Entonces, ingreso a la base de datos motores 2. Le digo que me liste la información de las relaciones. Me dice que tengo una tabla que se llama prueba 2. Y le digo que me muestre la información que tiene esa tabla prueba 2. Y ahí están los dos campos. Entonces estamos con la base de datos intacta como estaba. Lo único que hicimos fue cambiarla de su ubicación de almacenamiento a física. ¿Sí? Le dijimos que se fuera a un table space diferente y allá está. ¿Sí? Allá va a quedar y todo lo que hagan sobre esa base de datos pues obviamente va a quedar dentro de ese mismo table space. Lo recomendable es que toda nuestra base, pues mejor dicho, cuando creemos las bases de datos se asigne a un table space específico, ya sea por eh, características comunes o por eh, table space por base de datos. Ya ahí es más la parte del administrador de la base de datos que define cómo se va a llevar a cabo ese proceso. Bueno, entonces dentro de un table space yo puedo tener una o más bases de datos, no hay ningún inconveniente. Y vamos a ver un concepto, que es el concepto que sigue ahí, que es el concepto de los esquemas. Entonces venimos a los esquemas. Entonces, ¿qué es un esquema? Un esquema básicamente es un... Espérame, ya que me acordé antes de que se me olvide. Les voy a pasar la lista de asistencia. Asistencia a motores. Bueno, motores tiene 40, hay 20 personas, son... Bueno, les envío ahí por el chat el link para que se registren, que registren la asistencia de la sesión. Entonces tengo 49 respuestas, es decir, con 20 respuestas más debemos llegar a 69. Tenemos 22 participantes menos 2, son 20 participantes. Entonces, por favor, ingresen su asistencia. Envío nuevamente el link. Ya vamos en 62, faltan 7. ¿Qué?
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Tengo a Breiner Rivas, Luis Girán, Jason Torres, Juan José Herrera, Dylan, Nicolás Zamorocho, Luis Miguel Rey, Cristian Triana, Fabián Andrés Sarmiento, Joan Buitrago, Cristian Ramírez, Duber García, Jesús Sierra, Fausto García, Simón Hernández, Juan Castellanos, Jessica Durán, Exxon Pinto. Falta una persona o alguien que está duplicado aquí en la lista. Tomás Duarte ya está, no lo veo. Tomás. Bueno, parece que es Tomás el que falta. Dígale a Tomás que igual yo reporto sobre lo que está en el, porque no está con audio ahí. Me dejó conectado Tomás y se fue. Dylan Jason, listo. Bueno, queda pendiente una sola persona que es, asumo que Tomás. Entonces, retomamos. Nosotros, sí, escríbanle por el chat a Tomás. Bueno, ¿qué son los esquemas? Los esquemas en Postgres son formas de organizar la información de los diferentes usuarios dentro de una misma base de datos. Es decir, yo puedo en una base de datos, por ejemplo en motores 2, tener diferentes espacios para que mis diferentes usuarios creen sus datos. Para eso pues debo asignarle o manejarle un esquema de dato a cada uno. Cuando nosotros nos crean un usuario o nosotros creamos un usuario, todos pertenecemos al mismo esquema por defecto, que es el esquema público, ¿sí? Ese esquema público nos permite entonces que nosotros podamos crear tablas, vistas y demás dentro de la base de datos en la que estamos, pues cualquiera de las bases de datos que está asignadas en ese, dentro de ese esquema o dentro de ese, que permitan pues ese tipo de relaciones, ¿sí? Bueno, profe, ¿usted pasa esto en el Classroom? ¿Qué es esto, Joao? Perdón. El PDF. Sí, señores, desde que empezó la sesión, yo les dije que le había compartido por las dos partes, por el Teams y por el Classroom, los archivos de la presentación. Y los videos, efectivamente, como siempre se hace, se comparten en el Classroom y en el Google Classroom y en el Teams. Igual, si lo único que le interesa es ver el video, pueden ir directamente al canal de YouTube, Freddy Méndez Ortiz, creo que aparece así, y buscan en la lista de motores y ahí están todos los videos de motores.
Si quieren sesión por sesión, pues sí van y revisan en cada uno de las plataformas cuáles son las sesiones para cada una. Bueno, retomo acá. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una base de datos que sea para estudiantes. Dale like, suscríbete y punta. Lleguemos a 5.000 suscriptores. No, señores, no es necesario darle like, ni suscribirse, ni nada. La idea es que ahí queda la información. Este trabajo no es de YouTube, este trabajo es una herramienta adicional para poderles transmitir el conocimiento. Entonces seguimos acá. Yo voy a trabajar una base de datos motores y necesito que cada uno de ustedes desarrolle el mismo ejercicio sobre la misma base de datos. ¿Qué puede pasar o qué va a pasar? Pues cuando se inicie el proceso y definamos una base de datos, una tabla común que se llame prueba, pues el primero que cree prueba en el public ganó el espacio y ya nadie más puede crear la entidad prueba porque ya no existe, o sea, ya no existe posibilidad porque esa entidad no se puede repetir dentro del espacio de la base de datos. Entonces, lo que se puede hacer es segmentar, llamarlo por de alguna forma segmentar o asignar espacios específicos para cada usuario donde ellos puedan crear su información. El canal, espere a ver dónde es que es el canal que... Tu canal. Ahí les voy a enviar por el chat el canal para que si les da... Ese es el canal. Ahí llegan y ahí están los videos de todos los cursos. Si quieren adelantar cursos de web service, ahí también están los de web service. Bueno, entonces vamos a hacer esta asignación o esta segmentación a través de los esquemas. Para ello, pues yo puedo definirle a cada usuario. Ojo, el esquema se crea dentro de la base de datos. Es decir, si yo creo en la base de datos motores un esquema para Freddy Méndez, o que se llame F Méndez, cuando yo cambie a la base de datos Postgres, pues ya ese esquema Freddy Méndez no existe. Allá existe el esquema público, que es el que generalmente encontramos nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para crear los esquemas? Entonces ahí tenemos en la pantalla cómo podemos trabajarlo. Le vamos a decir create esquema, le damos el nombre del esquema y le decimos a quién autorizamos para usar ese esquema. Está la otra forma y es decirle create esquema y no decirle el nombre del esquema, sino el rol específico. Eso tiene una implicación y es que el esquema se va a crear con el nombre del rol específico. Entonces, por ejemplo, si mi rol es DB1 y yo creo el esquema de esta forma, create esquema authorization, él me va a crear el esquema que se llama DB1. Y podemos utilizar el if not exists para validar la creación, siempre y cuando el esquema no exista, se ejecute el comando, ¿sí? Para evitar posibles errores de que el esquema ya existe. Entonces miremos acá el ejemplo. Yo puedo crear el esquema motores o puedo decirle create esquema authorization user DB, lo que haría que yo cree un esquema que se llama user DB o
decirle cree el esquema si no existe ese motores y autoríceselo a UserDB. Ahí están como las tres alternativas principales para el esquema. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar vamos a dividir nuestra base de datos, pero primero vamos a crearle desde el usuario Postgres. ¿Dónde está el usuario Postgres? Bueno, este creo que es el usuario Postgres. Voy a ubicar en la base de datos. Revisar arriba. Sí, es el usuario por defecto. Listo, entonces vamos a definir primero el table space. Como lo borramos, vamos a crear un nuevo table space para que nuestra base de datos quede en ese table space. Aquí tengo el comando, vamos a ejecutarlo. Le voy a decir créeme el table space tvmotores 1 en la ruta de dos puntos / programas / Postgre SQL data 1. Pero asignémoselo al usuario db1. Listo, entonces ya creamos el table space. Vamos a crear la base de datos. Create database motores 3. Yo le puedo decir que se cree en el table space tb motores 1. Entonces ya tengo motores, tengo la base de datos. Y si yo ingreso a la base de datos, ¿cómo fue que la llamé? Motores 3. Motores 3. Actualmente no tengo ninguna relación. Con el comando dn, yo reviso cuáles son los esquemas que están activos. En este caso tenemos el esquema public. Entonces vamos a crear un esquema. Entonces para crear el esquema, vamos a utilizar el comando. Vamos a crear el esquema. Vamos a crearle un esquema para UserDB y un esquema para DB1. Entonces vamos a utilizar este comando. Entonces le voy a decir que se cree un esquema para DBUser. Le doy Enter. Voy a listar los esquemas DN. Entonces ya tenemos
el esquema DBuser y voy a crearle el esquema a DB1 y voy a listar los esquemas. Entonces ya tenemos 3 esquemas: el público, el DB1 y el UserDB. Yo puedo mirar el contenido de cada uno de los esquemas utilizando el comando dt, /dt, y colocándole el nombre del esquema punto. Yo le digo dt public, el esquema público, me dice que no hay nada, no hay relaciones en public. Si yo le digo muéstreme en db1, también me dice que está vacío. Y si le digo que me muestre en user db, pues voy a encontrar que están vacíos. Listo. Voy a cambiarme a la consola del usuario. Este señor, ¿quién es? Este señor es UserDB. Me genera un error en donde, Luis. Si quiere activar el micrófono, Luis, y me cuenta ahí directamente. El micrófono está dañado. Autoría. Mire, es que usted puso autoría. No es autoría, sino autoriza. Autoriza. Que sobra la A después de la I. Autorization. Listo. Entonces, estoy en UserDB. Listo. Me voy a mover de UserDB para la base de datos motores 3. Ya estoy en motores 3. Si yo le doy /dt, él me va a decir que está vacío. Pero resulta que yo debo saber sobre cuál de los esquemas que están ahí yo estoy consultando. Si yo le doy /n, él me dice hay 3 esquemas. Entonces miremos sobre cuál de ellos estoy listando la información. Entonces hay una variable que se llama source path que me muestra la ruta de la búsqueda. Entonces él me dice, mire, cuando usted está conectado con el usuario que esté conectado, va a utilizar el esquema que él tenga por defecto. Si no tiene esquema, pues va a buscarlo en el esquema público. ¿Sí? Entonces vamos a ver en qué esquema está este señor que es DB1. Entonces vamos a decirle que create table, prueba, el código integer. Me quedan 10 minutos, les agradezco cuando falten 2, me notifiquen. Primary key. Nombre varchar de 80. Si yo le doy /dt, pues él me dice que creó la base de datos prueba dentro del esquema UserDB. ¿Se acuerda que cuando creamos los esquemas
le dimos autorización a UserDB para que estuviera en el esquema, pues que tuviera su esquema UserDB, pues ahí es donde le está creando. Voy a cambiarme al usuario Postgres, donde Postgres tiene por defecto, si yo le digo muéstreme cuál es su ruta de consulta, pues va a tener, la de él es public, entonces si yo le doy bucketLastDT, me dice que no hay nada. Entonces, pero como que no hay nada si le acabo de crear una cosa, entonces démosle, venga, pero entonces busquémosle sobre user db punto. Mire, ya ahora sí aparece que el usuario user db1 tiene una tabla que se llama prueba. Qué interesante. Entonces vámonos ahora al otro usuario. El otro usuario es db1. Entonces db1, variemos que sí sea db1 este señor. Aquí está db1, efectivamente. Entonces vamos a decirle /c, conéctese a motores 3. Ya estoy en motores 3, le doy /dt. Me dice que no hay ninguna relación creada. Voy a decirle que me muestre la ruta de consulta. SourcePath, punto y coma. Me dice que es la del usuario y la del público. Voy a crear una tabla. Create table. Prueba. Código integer. Primary key. Number char de 80. Tabla creada. /dt. Mire, está en el esquema db1. La tabla se llama igual. Prueba. Pero está en un espacio diferente. Entonces, si yo voy al usuario Postgres, aquí yo le digo a que las DT, no tengo nada. Voy a crear la tabla prueba. Y creo prueba. Entonces tengo prueba en el esquema public. Tengo prueba en el esquema db1. Y tengo prueba en user db. Profe, entonces son 3 tablas distintas. Sí, señor. Cada usuario tiene su espacio asignado para trabajar dentro de la misma base de datos. Y entre ellos, pues en teoría no se van a cruzar. O sea, cada una de esas tablas es independiente. Sí, señor. Cada usuario tiene su propio espacio para trabajar su información. Entonces, si Postgres, que es el superusuario, trabaja prueba, pues no le limita a que los demás puedan trabajar prueba. Diego Castellanos, vea lo que me aparece, no se encontró la relación llamada db1, db1 punto. Diego, pues para que pueda trabajar con db punto, usted debería darle acá dn y aquí le debe aparecer db1. Si aquí no le aparece db1 es que el esquema no existe. Y si el esquema no existe, pues no le puede listar.
No se encontró relación llamada de B1 punto. No, fue que no le puso el punto. Si usted no le pone punto, no, pues ahí sí está punto. Pero sí, profe, sí. Ah, no existe. Ah, bueno, listo. O sea, si no está el esquema, pues usted no lo puede consultar de esta forma. Recuerden que el DT me sirve para listar las relaciones y cuando yo le agrego el esquema punto, me lista las tablas o las relaciones de ese esquema en especial. Entonces ahí tenemos la separación de los diferentes o la estrategia de separación dentro de la misma base de datos para diferentes usuarios. Entonces es una ganancia porque eh, pues cuando nosotros empezamos a trabajar creamos los usuarios y todos los usuarios tenían acceso a todas las carpetas, pues a todas las tablas. Ya con el manejo de esquemas, pues vamos segmentando la información y le vamos asignando a cada usuario pues su espacio para trabajar y qué puede o no puede observar. ¿Sí? Igual, ojo, eso no garantiza que yo desde otro usuario no pueda verlo. Estoy con el superusuario, pero me voy a cambiar a este señor que creo que es DB1. Yo a DB1 le puedo decir que haga DT. Bueno, como yo puedo ver los esquemas de N, yo soy DB1, entonces venga, voy a mirar qué está haciendo Joao en el user DB para copiarle, porque ya no sé qué más tablas crear. Entonces, mira, ya aparecen todas las tablas que está trabajando Joao. Y si yo quiero mirar cuál es la estructura de la tabla, pues entonces le digo, venga, ¿qué fue lo que creó en esa tabla? Muestre a ver. Ah, mire, definió dos campos. Chévere. ¿Sí? Yo puedo seguir viendo la información. Lo que sí no va a poder hacer es modificar la información. Faltan 2 minutos, listo, gracias. Lo que sí no va a poder hacer es modificar la información. Que yo desde acá le pueda decir insert into userdb punto prueba values 1, Juan punto y coma. Ahí me dice permiso denegado. Usted no puede entrar a ese esquema a modificarlo, ¿no? Tampoco lo puedo consultar. Tampoco le puedo decir acá select asterisco from prueba. Bueno, ya queda menos de 1 minuto. Cerremos esta consulta. Usuario permiso denegado. Entonces, y si le da permisos, pues claro, dándole permisos todo lo que se quiera. Entonces ya continuamos con la discusión y con la explicación. Recuerden de regálenme 5 minuticos mientras se genera el video. Nos conectamos sobre el mismo link. Ya quedamos nuevamente. Menos mal esta es la última. Pues gracias por el entusiasmo. Pero bueno, sí, esta es la última. Ya ahorita nos vemos, muchachos. Recuerden, 5 minuticos, ya nos conectamos.